Buenas tardes, hermano. Doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de exponer la palabra de Dios. Y ahora en mi amada iglesia, la primera iglesia bautista de Saltillo, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y espero que en este tipo de pandemia Dios le esté bendiciendo, usted esté gozando de toda bendición y de todo favor de parte de nuestro Dios. Le invito a abrir nuestra Biblia en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 16 al 21. Y sígame con su vista en esta porción de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que me das a mí de compartir tu palabra en mi amada iglesia, Señor. Gracias porque has sido fiel en estos años de preparación ministerial y me has sostenido a través de ellos. Y Padre, ahora que abrimos tu palabra, te pedimos que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, Señor, a través de esta predicación. Señor, gracias por los cantos que acabamos de entonar, por las lecturas, por cada parte del programa. Pero ahora que llegamos a este punto, seguimos rogando aún más tu bendición. Y te pedimos para que abras nuestros oídos, nuestros corazones espirituales, Señor, a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor. Quita de nosotros cualquier carga, cualquier distracción, Señor, y permite, Señor, que solamente en este momento se escuche tu palabra, se escuche tu voz en cada uno de nuestros hogares, Señor, y que sea tu voz la que nos convenza, la que nos mueva, Señor, a hacer tu voluntad. Padre, aquí estoy y yo te ruego, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, quiero preguntarle algunas cosas, a ver si concuerda conmigo. Primero, ¿no le parece que lo más cansado de toda esta situación de pandemia ya no es tanto el encierro, ya no es tanto que nuestros planes se hayan cancelado o hasta pospuesto? Sino hay cansancio y hartazgo porque todo es incierto y todo parece estar a la deriva? Explico. En este semestre de enero a junio teníamos casi ya todo planeado. Esperábamos muchos eventos, esperábamos muchas cosas importantes que cada uno de nosotros, tanto personal como empresa, como escuela, hasta como iglesias, esperábamos. Yo sé que muchos de nosotros planeamos cosas y que en este semestre se vieron totalmente afectadas, interrumpidas, cambiadas. Eso hizo que nos sintiéramos mal al principio, eso hizo que nos sintiéramos frustrados, enojados, amargados. Pero ahora, ya que estamos en la otra mitad del año, en un semestre nuevo, pues nadie puede hacer con facilidad nada, nadie puede hacer planes con ligereza. Todos actuamos o todos estamos con ese temor, con ese miedo, con esa incertidumbre a que no podemos planear nada con libertad, a que no podemos planear con facilidad las cosas, porque todo es incierto. Y es más, si habláramos de información, aún más incierta se vuelve la situación. Porque usted, a ver si concuerda conmigo, vuelvo a decirle, pero usted concuerda conmigo si ahorita yo le digo que la información que hoy nos presentan, mañana puede salir una nueva información que es totalmente diferente, que desmiente o que dice que lo anterior ya no es cierto. Y eso vuelve aún más frustrante la situación. Toda palabra, toda voz que oímos en estos momentos no es más que pues sepa qué va a pasar. Lo que hoy puede ser, mañana no. ¿Concuerda conmigo entonces en lo que da cansancio y hartazgo específicamente en estos tiempos es esta incertidumbre? Palabras que hoy son y mañana no.
Bueno, nos encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro. Fíjese, uno de los discípulos de Jesús y de los amigos más íntimos de él. Déjenme darle algunos datos para que estemos contextualizados con lo que vamos a ver hoy. Y mire, esa es la segunda carta escrita para los cristianos que en aquellos tiempos estaban pasando por persecución. Pedro les escribe para animarles, para darles instrucciones de cómo perseverar en el sufrimiento. Y era un sufrimiento cruel y despiadado. Hermano, los cristianos de aquellos tiempos, la persecución no era así unos simples insultos. No era darle tomatazos o rechazarlos simplemente haciéndoles el fuchi y alejándolos. No, era una persecución cruel, donde el emperador Nerón, el emperador romano de aquellos tiempos, los pedía para su casa y los quemaba vivos para iluminar las calles de Roma. Eran puestos los cristianos como espectáculo para la gente porque morían destazados por bestias, por leones, por tigres, por fieras. Era una persecución cruel. Y Pedro les escribe justamente su primera carta con el propósito de alentarles, de animarles y decirles, oigan, estas son las instrucciones de parte de nuestro Dios para que ustedes perseveren en el sufrimiento y tengan propósito en esa situación en la que es difícil, en la que es difícil. Y en esta segunda carta, Pedro escribe en el mismo contexto de persecución, pero ahora agreguémosle en que se han colado falsos maestros a los cristianos de aquellos tiempos y les están enseñando cosas totalmente erróneas. Por ejemplo, y solo por dar algunos ejemplos, los falsos maestros decían que Jesús no era Dios, que Jesús no era el Hijo de Dios. Decían también que Jesús no había resucitado, que eso era un mito fantasioso. Y decían también que Jesús no resucitaría, que Jesús no regresaría, que su segunda venida no se iba a efectuar. Ahora, imagine el daño que estas falsas doctrinas le estaban pasando a la iglesia. Y también a cada creyente en particular. ¿Cuántos corazones ante estas falsas doctrinas, ante estas falsas enseñanzas, no quedaron deshechos, no quedaron desesperanzadas? Congregaciones enteras de cristianos cuya motivación para perseverar en el sufrimiento era que Cristo estaba con ellos, que Cristo los resucitaría y que escucharan, no, Cristo no resucitó, y que lo creyeran tan fácilmente. Cristianos cuya esperanza para perseverar en el sufrimiento era que Jesús regresaría y hay una vida eterna. Y los falsos maestros diciéndoles a cada uno de ellos, no hay vida eterna, no hay esperanza, esto es para siempre, Jesús no va a regresar. Imagínense el daño. Cuánto desánimo, cuántos corazones deshechos no hubo, cuánto libertinaje no cayó también en la iglesia. Y por eso Pedro les está escribiendo esto, para también amonestarles y decirles, oigan, no se desvíen ante esas falsas enseñanzas y ante esos falsos maestros. Y sabe, comencé de esta manera el sermón preguntándole lo anterior, porque hoy también hay falsos maestros, falsas enseñanzas. Pero más que eso, hoy también vivimos tiempos de incertidumbre. Los cristianos de aquellos tiempos vivían tiempos de incertidumbre porque todo era cambiante, estaban en medio de una persecución, nada era seguro para ellos. Y en esos tiempos de pandemia parece que no hay nada seguro también para nosotros. Pero hermano, sí tenemos algo seguro en nuestra vida, sí tenemos algo increíblemente seguro y estable, y es su palabra, y es la promesa que Jesús hizo de que Él va a regresar. Qué increíble noticia, hermano. Usted gócese, usted alégrese, porque mientras que hoy pareciera que no hay nada de control en el mundo, pareciera que nuestros planes y nuestras vidas están siendo controlados por el COVID, por la enfermedad, por las crisis que vienen o las que están ahorita, hermano, Dios sigue teniendo el control y su palabra nos afirma, es más, nos confirma de que aún en nuestros tiempos hay una vida mejor. Y es una palabra segura la que tenemos nosotros en nuestras manos el día de hoy. Los cristianos de aquella época podían recurrir a la palabra de Dios, la palabra segura para encontrar la paz, para encontrar la seguridad ante el sufrimiento que pasaban y mantener la esperanza en la vida eterna. Y saben, nosotros los cristianos de hoy también podemos recurrir a la palabra de Dios, la palabra en la que podemos confiar. Y así titulado el mensaje de hoy, la palabra en la que podemos confiar. Y el texto de hoy nos enseña que en nuestros días, donde hay palabras inciertas y cambiantes,
podemos recurrir a la palabra de Dios que es segura aún en nuestros tiempos y que permanece para siempre. Primero, su palabra es segura porque se cumple en Cristo. Ve al versículo 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. En primer lugar, podemos confiar en que su palabra es segura porque se cumple en Cristo. Comienza Pedro diciéndoles que cuando ellos, los apóstoles, habían enseñado acerca del Evangelio y de la segunda venida de Cristo, ellos no lo habían hecho como si se tratara de mitos, de una leyenda. No lo habían hecho como si fueran rumores o fantasía. Era algo verdad. Y recurre a su experiencia de un milagro sumamente importante y de un evento sumamente importante: la transfiguración de Jesús. Pedro fue de los amigos íntimos de Jesús. Él vio mucho más milagros y estuvo mucho en más momentos de Jesús. Porque Jesús, recuerde que tenía 3 amigos especiales: Pedro, Juan y Jacobo, estos 2 hermanos y Pedro. Y estos 3 estuvieron en muchos momentos más íntimos, más especiales con Jesús. Pero hermano, ¿por qué para contrarrestar las falsas enseñanzas de sus tiempos recurre a contar su testimonio de la transfiguración? ¿Por qué no Pedro mejor cuenta otros milagros y señales que vio? ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué no contó, por ejemplo, la alimentación de los 5,000? ¿Por qué no contó la conversión del agua en vino? ¿Por qué no contó la resucitación de Lázaro? ¿Por qué recurre a la transfiguración? ¿Por qué no recurrió, es más, a una enseñanza de Jesús acerca de los tiempos finales? No sé, pudo haber citado alguna palabra o alguna enseñanza de él, de Jesús, respecto a este tema. Pero Pedro recurre a esta experiencia, a este momento de la transfiguración, por la importancia, por la enseñanza que tiene detrás. Y tal vez no recurrió a una enseñanza de Jesús, pero sí en este evento Dios les enseñó bastante a esos 3 discípulos. Tanta relevancia tiene la transfiguración en la vida de estos 3 discípulos de Jesús, como a los cristianos que Pedro les está escribiendo, como a nosotros en nuestros tiempos también. Y no por nada Jesús se refirió a este momento de la siguiente manera. Les dice a sus discípulos: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y 6 días después, estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, están con Jesús y ven el reino de Dios venido con poder. Mire, Pedro, en la transfiguración de Jesús, pudo ser testigo de la belleza, de la santidad y pureza de Jesús. Marcos relata esto, que Jesús al instante sus vestidos se hicieron resplandecientes y tan blancos, fíjese bien ahí el texto de Marcos, que ningún lavador puede hacer. Hermano, esa blancura celestial, y no es por hacer comercial a un jabón, pero ni hace los hace. Era una blancura totalmente increíble, totalmente profunda, resplandeciente. Pedro pudo ver esa santidad, esa gloria de Dios. Es más, Juan en su evangelio dice lo siguiente, me encanta cómo lo expresa: y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Hermano, la gloria, el resplandor, ese resplandor y gloria que, por ejemplo, Moisés al estar en el Sinaí, escuchando a Dios, recibiendo la ley, y que al bajar, dice ahí Éxodo, que su cara resplandecía, tanto que tuvo que ponerse un velo para que los demás pudieran mirarle. Esa gloria que estuvo en el desierto, esa gloria que se presentó cuando Pablo cae al suelo y conoce a Jesús y quedó cegado, es la misma gloria que Pedro, Juan y Jacobo estaban viendo, estaban siendo testigos de eso. Hermano, este evento es de gran importancia, no solamente porque Pedro vio la belleza del Señor Jesucristo, la gloria del Señor Jesucristo, sino porque también Pedro en la transfiguración pudo ser testigo de cómo todo lo que la ley y los profetas anunciaron se cumplía en Cristo. Por eso de gran importancia este evento en la vida de Pedro y en la vida de los lectores a los que estaba escribiendo Pedro.
Oiga, si me preguntas, si tuviera la oportunidad de estar en un momento en el que Jesús estuvo, yo escogería la transfiguración. Cada vez que leo esta porción se me hace la piel de gallina, chinita, me emociona. ¿Por qué? Porque vemos esto, la belleza del Señor Jesús, pero cómo en Cristo tanto la ley como los profetas se cumplen. Dice la Escritura que cuando estuvo en el Monte Santo, cuando se transfiguró, Moisés y Elías aparecieron vivos, vivitos y coleando. No eran fantasmas, no eran espíritus, eran de carne y hueso, platicando con Jesús, conversando como cuates. Moisés, el dador de la ley, el intermediario entre el pueblo de Dios y Dios. Elías como el representante de los profetas que Dios había levantado en sus tiempos para comunicar el mensaje, y Cristo conversando con ellos. En Cristo se cumplió todo eso. Lo que la ley y los profetas anunciaron de Jesús, en Cristo se cumplió. Y recuerde ese momento en que Pedro tiene una amonestación de parte del Padre. Porque sí, aquí lo dice Pedro y lo recuerda y lo cuenta y dice, oímos esa voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Sí, fue una confirmación audible del Padre hacia el Hijo, pero fue una amonestación también para Pedro, porque recuerde que Pedro se emociona al ver esa escena. Pues sí, ¿quién no se emocionaría? Pero se emociona además y dice, Señor Jesús, qué conveniente es que estemos aquí, y si hacemos 3 enramadas, 3 lugarcitos para que descansen, para que reposen, para que les adoremos. Y en eso una nube los cubre y dice Dios, este es mi Hijo amado. Y los evangelios agregan que una orden que dice ahí, a Él oíd, a Él escuchen. Y en eso queda solamente Cristo, quien cumplió en Él todo lo que la ley y los profetas se habían escrito de Él. Hermano, este momento de la transfiguración sucedió en un momento clave en la vida de los discípulos. Sucedió justo después de que Pedro confesara que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Sucedió después de que Jesús anunciara su muerte, anunciara que Él no era un Mesías como ellos esperaban, que era un Mesías que sufriría como malhechor, que sufriría como culpable. Sucedió después de que Pedro quiso retener a Jesús y le dijo, no, nunca tal te acontezca. No mueras, pues eres el Mesías. Ese evento de la transfiguración sucedió después de todo esto. Imagínese el desánimo, imagínese la confusión que los discípulos tuvieron. Es el Mesías, pero no un Mesías como yo espero. ¿Qué cosa voy a esperar ahora? El evento de la transfiguración fue clave porque los discípulos necesitaban escuchar que Jesús, al ser el Hijo de Dios, al ser complaciente del Padre, era el único quien podía morir por los pecados del pueblo. Estos discípulos tuvieron que reafirmar eso. Yo creo que cuando vieron a Jesús glorioso, resplandeciendo, cuando oyeron esa voz, fue una cubeta de agua fría y los reorientó de inmediato. Pedro escribe a los cristianos perseguidos, influenciados por estas falsas doctrinas, haciendo uso de su testimonio para recordarles que en medio de esos tiempos de sufrimiento e incertidumbre, Cristo seguía siendo glorioso, Cristo seguía siendo el Hijo amado, aceptado por Dios, quien agradaba al 100% a Dios. Y para nuestros tiempos, también necesitamos recordar que Jesús sigue siendo glorioso, que Jesús sigue siendo complaciente del Padre, majestuoso. Y que Él va a regresar con toda esa gloria, con toda esa belleza por nosotros. Y mira, al estar documentando para este sermón, leí un comentario muy acertado y me gustó como decía, porque decía que para que un hombre cumpla una sola de sus promesas, una sola, o sea, una promesa de mañana te compro un refresco. Esa promesa, dice el comentarista, que es muy, pero muy poco probable que se cumpla. Que hay 1,000,000 y un montón de ceros, sepa cuánta potencia además, para que eso se cumpla. Cristo cumplió todas las promesas que en la ley y en los profetas, y es más, incluso hasta Lucas agrega, hasta en los salmos, Cristo cumplió cada una de ellas. ¿Cuánta más seguridad no tendremos nosotros de que su promesa de que Él va a regresar se va a cumplir? Hermanos, para nuestros días necesitamos recordar que estamos del lado de un Señor glorioso, majestuoso,
que está sentado en su trono, que está siendo adorado, que está siendo exaltado. Necesitamos recordar que Cristo cumple lo que promete. Necesitamos recordar que, como dice Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermanos, este versículo que nos aliente, que nos anime, nos lleve a creerle con fe de que Él cumple, de que Él no es alguien voluble, de que Él no es alguien que cumple un día y al día siguiente se lo olvida y dice, no, yo nunca dije eso. No, es alguien que cumple sus promesas, es alguien que no cambia, es alguien que no es olvidadizo y que al final siempre cumple sus promesas. Vemos por qué Pedro recurre a esa experiencia que tuvo con Jesús, porque en su momento les hizo confirmar que Jesús es el Hijo amado de Dios. Pedro se las escribe para confirmarles a sus lectores que Cristo seguía siendo el Hijo amado de Dios en esos tiempos. Y para nosotros, el día de hoy nos confirma que Cristo sigue siendo el Hijo amado de Dios. Que Cristo es el Rey de la gloria y regresará por nosotros. Hermano, recuerde lo que estamos viendo. En nuestros días, donde hay palabras inciertas y cambiantes, podemos recurrir a la palabra de Dios que es segura aún en nuestros tiempos y que permanece para siempre. Pero también su palabra es segura porque tiene propósito para nuestros días. Ve al versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, después de que Pedro relatara su experiencia y testimonio de la transfiguración de Jesús, les dice a sus lectores, tenemos también la palabra profética más segura. Y con esto, Pedro no está diciendo algo así como si no me quiere creer en mi experiencia, créale a la palabra. No está diciendo, bueno, pues mi experiencia se queda como experiencia, pero aquí hay unas palabras más seguras. No, Pedro ahora va a acudir y va a señalar a las palabras dichas por los profetas. Y Pedro no está ni contraponiendo ni contradiciéndose, más bien menciona la transfiguración, porque es la transfiguración lo que va a confirmar lo que los profetas habían anunciado y dicho acerca de Jesús. La transfiguración, la enseñanza del Padre, no solo confirma lo dicho por los profetas, sino también sustenta la razón de nuestra actitud hacia las Escrituras. Porque mire bien la exhortación que Pedro les dice. Dice, a la cual hacéis bien en estar atento. Otras versiones dicen, presten toda su atención. Pedro les está ordenando que estén atentos a esas profecías. Porque estas son como una antorcha, dice ahí, que alumbra en un lugar oscuro. Mire, más carnita nos sigue dando este pasaje, porque justo la palabra de Dios es luz en los días de oscuridad que estamos viviendo ahorita. No me refiero a la pandemia, no me refiero a las circunstancias personales o congregacionales que tengamos ahorita o de sociedad, sino me refiero como Pablo le dice a los tesalonicenses. Hay quien es gente de oscuridad, nosotros somos gente de luz. Y hermano, es una orden tan importante porque les dicen, presten toda su atención a estas profecías. Qué importante orden, porque los cristianos de aquellos tiempos estaban desviándose tras falsas profecías. Y Pedro les dice, a esas no las escuchen. Escuchen estas, pongan atención a estas. Ténganlas como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Y hasta cuándo debemos prestar atención a esta antorcha, a esta palabra? Dice ahí Pedro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mientras que tengamos vida y vivamos en este mundo, debemos aferrarnos, debemos poner toda nuestra atención en la palabra de Dios. Y mire, eso que está diciendo al final Pedro en este versículo se refiere a que la palabra de Dios les preservaría, les guardaría, les animaría hasta que ese momento que esperaban, la segunda venida de Jesús, se hiciera realidad. Hasta que Jesús regresara. Y ese es el propósito que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Preservarnos, va alumbrando nuestros pasos, va llevándonos cada vez más a vivir aquí en la tierra una vida que honre y glorifica a Dios en cada aspecto. Y con eso que le estoy diciendo, no me refiero a que este libro sea un libro místico, un libro mágico, un libro que da suerte, sino este libro, esta palabra nos da convicción. Nos muestra quién es Dios y es Dios revelándose a sí mismo al hombre.
Hermano, es en este libro donde Dios nos da a conocer su persona, nos da a conocer la vida que a Él le agrada y es el instrumento que Él utiliza para ayudarnos a vivir para Él. Hermano, la palabra de Dios tiene un propósito que se ejecuta aquí en esta vida terrenal, pero tiene repercusiones en la eternidad. Y eso nos enseña, primeramente, que no podemos desechar el Antiguo Testamento solo porque fue escrito en condiciones más particulares, mucho más distintas que el Nuevo. No. El Antiguo Testamento nos da luz, apunta a lo que en el Nuevo Testamento ocurre, explica y trata. El Antiguo Testamento da luz de quién es Dios y de lo que Él hará en la historia de la humanidad. Y el Nuevo Testamento explica eso ya habiéndose cumplido. Toda la palabra de Dios, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, nos ayuda a nosotros como creyentes a mantener nuestra atención en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros y en lo que Él está por hacer en nuestra vida y en su regreso. Hermanos, Pedro les dice que estén atentos a las profecías del Antiguo Testamento, no para que ellos estén a la expectativa de que se cumplieran, porque esas ya se cumplieron, sino para que dieran luz y les asegurara que Jesús iba a regresar también. Que así como los profetas hablaron siendo inspirados por Dios y hablaron de una venida de Jesucristo, así también Jesús regresaría. Eso nos ayuda el Antiguo Testamento, eso nos ayuda en totalidad la palabra de Dios, a esperar su regreso, a vivir agradándole. Y en nuestros tiempos también sucede lo mismo. No esperamos que lo del Antiguo Testamento se cumpla, porque todo eso ya se cumplió. El Antiguo Testamento y lo que esperamos en Cristo es la seguridad de que su promesa de que Él va a regresar se cumpla. Por eso es como una antorcha. El propósito de que la palabra de Dios tiene en nuestros días, uno de los muchos que tiene, es darnos seguridad de que su promesa se cumplirá. Y en lo que Jesús regresa, su palabra nos alumbra, su palabra nos alienta, nos anima, nos da convicción para que esperemos con alegría y con ansias ese momento. Y mire lo que dice Pablo a los romanos. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermano, si está cerca el día, ciertamente lo está. El cuándo y cómo sucederá no lo sabemos. Pero en vez de prestarle atención a las señales mal interpretadas por otros, en vez de guiarnos por el miedo, vistámonos de armas de luz. Aferrémonos y pongamos atención a esta antorcha que nos alumbra hasta que Jesús regrese. Hermano, ¿cómo prestamos atención a la palabra de Dios en nuestros días? Le voy a responder esta pregunta diciéndole cómo no prestamos atención a la palabra. No prestamos atención cuando teniendo una Biblia tan cerca, tan al alcance de nosotros, no la leemos, no la estudiamos, sino actuamos con frialdad, con indiferencia. No prestamos atención a la palabra de Dios cuando nos excusamos con, ay, no tengo ganas, estoy cansado, ay, qué flojera. Ya me congregué, que Dios se dé por bien servido. No prestamos atención a la palabra de Dios cuando venimos o nos conectamos, en nuestro caso, los domingos, esperando que el sermón del pastor me sea suficiente para toda la semana. No prestamos atención así. Ahora, para los padres, no prestamos atención los padres cuando enseñamos a nuestros hijos. Cuando no enseñamos a nuestros hijos a escucharla, a leerla, obedecerla. En cambio, por ejemplo, están en los cultos y les damos algún papel para que dibujen, para que coloreen, les prestamos el celular para que no distraigan, los ponemos a hacer otras cosas, excepto estar poniendo atención al culto o a la clase, porque son niños. Hermano padre, no presta atención a la palabra de Dios, ni educa a su hijo en el camino del Señor, cuando le interesa más que sobresalga en otras áreas culturales, deportivas, antes que conozca y crezca en el Señor, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y ponemos la excusa de no se vaya a saturar y cuando esté grande se vaya a hartar de Dios. Oiga, es al revés. Y en mi experiencia tampoco que llevo de pastor ha pasado eso. Yo veo como padres que dicen, es que yo no lo eduqué porque dije que se iba a hartar. Y ya ve ahí al chamaco todo mal y me lo entrega y me dice, arréglelo. No, pues yo qué. Si usted no lo hizo, ¿por qué yo?
Y mire, pasa también que muchas veces queremos vivir en plenitud, queremos vivir en santidad, queremos vivir dejando algún pecado y vivir en victoria, queremos experimentar gozo en nuestros días, queremos tomar decisiones sabias, pero no nos damos cuenta que la palabra de Dios es el instrumento que Él usa para todo esto y más para en nuestras vidas. Es la palabra de Dios el instrumento necesario en nuestra vida y alejados de ella, hermano, ponga bien atención en esto, el propósito que Dios ha establecido para nuestra vida se va a ver obstaculizado por nuestra desobediencia y nuestra negligencia. Hermanos, no podemos vivir vidas llenas de plenitud, vidas llenas de victoria, vidas llenas de gozo, vidas transformadas y llenas de santidad si nos mantenemos lejos de su palabra. No podemos vivir una vida de plenitud si buscamos experiencias de éxtasis, si buscamos momentos acá, experiencias sobrenaturales de cada semana. Hermano, no requerimos de avivamientos espirituales basados en encuentros físicos con Jesús, de un nuevo derramamiento de Espíritu Santo, como algunos dicen. No, necesitamos aferrarnos a la palabra, creerle y vivirla. Dios nos ha dado su palabra para que le prestemos atención. Bien lo dice Pedro también en su primera carta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deseemos esta palabra segura. ¿Ve que no necesitamos éxtasis? ¿Ve que no necesitamos cultos llenos de saltos y punchis para que el creyente, para que nosotros nos arrepentamos y decidamos vivir una vida que agrade a Dios? ¿Para tener convicción? No, necesitamos su palabra. La palabra de Dios es el instrumento por el cual crecemos, por el cual nos ayuda a vivir en santidad, porque nos revela al Dios santo y lo que Él quiere para nosotros. Es la palabra de Dios la que nos alumbra y la que nos ayuda como creyentes a crecer en nuestra salvación y estemos listos para su regreso. Entonces, en nuestros días, donde hay palabras inciertas y cambiantes, podemos recurrir a la palabra de Dios, que es segura aún en nuestros tiempos y permanece para siempre. Y en tercer lugar, su palabra es segura porque Dios la ha inspirado. Hemos dicho que podemos confiar en que su palabra es segura porque Dios, ya se me fue el sermón, porque la Escritura se cumple en Cristo, porque su palabra es segura, porque también, se me fue el sermón, perdón, porque tiene propósito para nuestros días, pero también porque Dios la ha inspirado. Mire, si yo le dijera que este texto es el postre, estaría mal, porque este texto que vamos a leer a continuación, versículo 20 y 21, no es el postre. Sigue siendo el plato fuerte. Mire cómo dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro les dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pedro reconoce que quien se ha dado a conocer, que quien ha tenido la iniciativa de darse a conocer al hombre, ha sido Dios. Esto les enseña. Hermanos, no hay nada que el hombre pueda hacer para conocer a Dios. El hombre no puede acercarse a Dios diciendo: pues sé que hay un Dios porque mi razonamiento, estuve pensando de más y mi razonamiento me llevó a concluir que hay un Dios. No, el hombre no puede decir eso. El que ha tenido la iniciativa de darse a conocer al hombre siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Es Dios por su gracia y bondad que deja que le conozcamos, no como resultado de nuestro razonamiento, no como resultado de filosofar, de pensar y concluir. Él y solo por Él es que podemos conocerle. Ahora, continuando, dice aquí lo siguiente: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, Dios inspiró a los hombres que Él quiso para que escribieran su mensaje. Mire, en esos tiempos, cuando se hablaba de inspiración, se pensaba que los escritores, que los autores entraron como en un frenesí, en un éxtasis en el que su razonamiento fue sustituido por la mente de Dios y por el pensamiento de Dios que ellos escribían. Y en nuestros tiempos hay muchas posturas, por ejemplo, la postura del dictado, que considera que Dios dictaba y el hombre escribía.
Pero cuando hablamos de esas posturas, al verlas a la luz de la Biblia y al ver lo que significa inspiración, no vemos esto. Hay más contras y que pros en estas posturas. Más bien, cuando hablamos en nuestros tiempos también de inspiración, es que Dios influyó en el pensamiento, Dios controló, estuvo detrás de todo ese contexto en que la persona estaba, y Dios estaba cuidando y preservando que el mensaje fuera fiel a lo que Él quería comunicar al hombre. Dios dio el mensaje a la persona, Dios cuidó que el hombre escribiera lo que Él quiso, Dios actuó en todo su contexto para cuidar y preservar su escritura. Esto es inspiración. Y Pedro nos da la fuente de inspiración, dice ahí el Espíritu Santo. ¿Sabe? La mención del Espíritu Santo en la inspiración da aún más peso a la palabra, porque leamos el siguiente versículo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mire bien, porque Pablo le dice a los corintios que el Espíritu de Dios es quien conoce perfectamente a Dios. Y si vamos más adelante en el mismo capítulo de Corintios, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo pregunta retóricamente, porque la respuesta es obvia. Ningún hombre puede conocer la mente de Dios. Ningún hombre puede escudriñarla. Ningún hombre puede analizarla, examinarla. Sino solamente el Espíritu Santo, quien habla de lo que toma de Dios. Ve la trascendencia de esto, el peso que esto tiene en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mente del Señor. El Espíritu Santo, la persona que conoce a Dios, la persona que inspiró a los santos hombres de Dios, la persona que en nuestros tiempos es quien nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia, es quien nos ha dado a conocer la mente del Señor. Oiga, qué increíble texto. Por eso le decía que ese no es el postre. Ese sigue siendo el plato fuerte. Y qué importante es que reconozcamos que su palabra, al ser inspirada por Dios, al ser inspirada por el Espíritu Santo, es la mente de Dios. Es su palabra, en su palabra viene contenida su persona, su carácter. Es Dios dándose a conocer al hombre y lo que es agradable hacia Dios. Y mire, cuando hablamos de motivación para leer y estudiar la palabra, caemos en un error garrafal, en un error tremendo. Porque cuando hablamos de decirle al joven, de decirle a la persona: estudie la Biblia, léala, nos referimos a ella como: es que mira, en este libro hay historias de fantasía, hay historias de guerras, hay historias de amor, hay historias de terror. Como si fuera un libro de mero entretenimiento. Hermano, la Biblia no es un libro de mero entretenimiento. Claro, sí contiene historias de amor, historias de guerras, historias de traiciones, de suspenso y demás. Pero no es esa nuestra motivación para leerla y estudiarla. La motivación que tenemos al estudiar y al leer su palabra es que es la mente de Dios. Aquí vemos el carácter, la persona de Dios revelándose al hombre. Hermano, también, este libro no habla de mí. Perdón, pero la Biblia no habla de mí, no habla de 5 pasos, no habla de 6 pasos para ser exitoso, no habla de un método para lograr mi autorrealización, para lograr mi éxito personal, mi máximo alcance. No habla de eso, no habla de mí, habla de Dios. Caemos y rebajamos la palabra cuando decimos que la palabra es el medio por el cual tenemos bendiciones y tenemos suerte y tenemos éxito en nuestra vida. No, porque la palabra de Dios no habla de mí. Habla de Dios, habla de un Dios santo, santo, santo. Y yo creo que lo único que hablaría del hombre es que el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios, pero que éste pecó y que es deudor y que merece la muerte por ser pecador. Pero todo me habla de Dios, todo me apunta a Dios. Dios es el protagonista, nunca es el hombre. Nunca es el hombre, siempre ha sido Dios. En su palabra y en lo que nos enseña el hombre nunca es el protagonista, ni el hombre es el centro, y nunca va a llegar a ser el hombre el protagonista de la Biblia. Su palabra gira en torno a Dios y Dios es el único protagonista. Y Juan 15:15, fíjese,
Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Hermano, este versículo se cumple en nuestras vidas por esta palabra que tenemos en nuestra mano. Porque es a través de ella, es en ella, aquí está contenido todas las cosas que el Padre quiere que conozcamos acerca de Él. En nuestros días, hermano, vuelvo a decirle, donde hay palabras inciertas y cambiantes, podemos recurrir a la palabra de Dios, que es segura en nuestros tiempos y que permanece para siempre. Y como conclusión, agosto es mes de la Biblia, convencionalmente, así el pueblo de Cristo lo ha hecho. Y hemos estudiado un texto totalmente bibliológico. Este texto habla de la Biblia, habla de la palabra, es totalmente bibliológico, vuelvo a decirle. Todo apunta a la palabra de Dios, porque mire, Dios hablando en la transfiguración, aprobando a su Hijo. Jesús, la palabra encarnada, y el Espíritu Santo, quien inspiró a los autores bíblicos escribiendo la mente de Dios. Qué increíble texto, ¿no le parece, hermano? ¿Cuál es el desafío para nuestros tiempos? ¿Qué aplicación tenemos para nuestros días? Y ese es el desafío. Prestemos atención a su palabra para que vivamos con seguridad. Mire, en esos momentos de incertidumbre donde todo cambia, su palabra es segura. Su palabra no cambia. Su palabra es segura porque se cumple en Cristo, porque tiene propósito para nuestros días y porque Dios la ha inspirado. Y hacemos bien al estar atentos a ella hasta que Jesús regrese. Y hay un canto que me gusta mucho que se llama Por encima del sol. Escúchelo si puede. La canta Jonathan y Sara Jerez. Y dice el coro, miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Y sabes, sí es muy cierto esto. Esta palabra es como una ventana que al abrirla, que al asomarnos en ella, podemos ver al Dios en quien creemos. Podemos ver el estilo de vida que Él demanda, una vida llena de fe. Y nos prepara para nuestro destino final, para ese momento en el que Jesús va a regresar. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Y es su palabra la que nos confirma que sucederá y nos prepara para cuando lleguemos a esa patria mejor, donde está ese Salvador que nos ha salvado, donde nos está esperando un Salvador que está sentado en su trono, siendo eternamente alabado, siendo eternamente glorificado por todas las huestes celestiales y por todos los santos que Él salvó. Hermanos, no todo lo que vivimos hoy está lleno de incertidumbre, porque sabes, sí tenemos algo seguro, que Jesús regresará por nosotros y es su palabra la que es segura para llevarnos y prepararnos hasta que ese momento llegue. Entonces, en nuestros días donde hay palabras inciertas y cambiantes, podemos recurrir a la palabra de Dios que es segura aún en nuestros tiempos, hermano. Escúchelo bien, aún en nuestros tiempos, y que permanece para siempre. Prestemos atención a la palabra de Dios para que vivamos con seguridad. Yo le invito a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tener un ejemplar de ella en nuestras manos. Gracias por todas las personas que tú has utilizado para escribir, Señor, para poner fielmente tu mensaje. Así como las personas que tú has utilizado, que has dado sabiduría para traducirla, para ponerla en nuestros idiomas, y quienes las han distribuido, Señor, para que nosotros las podamos leer y meditar el día de hoy. Gracias. Y te damos gracias, Señor, porque no en toda nuestra vida es incertidumbre. Hoy hemos reconocido, Señor, y hoy hemos conocido y estudiado que tú vienes pronto y que tú regresarás y que es tu palabra segura para que estemos listos para ese encuentro. Toda tu palabra se cumple en Cristo y es en Cristo, Señor, en quien confiamos. Y es tu palabra la que nos apunta que tú regresarás. Ayúdanos a estar confiados en ella. Ayúdanos en que cada uno de nuestros días podamos confiar
en tu palabra, porque tu palabra es segura. Es segura porque en Cristo se cumple, porque tiene propósito para nuestros días, pero porque también tú la has inspirado. Padre, te pedimos que le agarremos sabor, que le agarremos gusto al leerla y al meditarla, Señor, porque tenemos la mente de ti ahí, Señor, escrita para nosotros. Gracias, Señor. Alabado y glorificado sea, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.